La exploración espacial nos ha dado momentos gloriosos. Neil Armstrong pisando por primera vez la Luna, el Ingenuity volando por primera vez en Marte o el Super Heavy siendo atrapado en la torre de lanzamiento al primer intento. Pero también nos ha dado metidas de patas legendarias. Cohetes que explotaron en el despegue por pensar que iban de cabeza, satélites que se perdieron por un tornillo mal puesto y telescopios que costaron millones porque eran miopes. Así que si te emociona descubrir cómo incluso las mentes más brillantes pueden protagonizar desastres épicos, no te muevas, porque en este video te mostraremos los errores más espectaculares de la historia espacial. Sujetaos bien, que la Argonavis va a despegar. Nuestra primera parada en este viaje es el 23 de septiembre de 1999, cuando la sonda Mars Climate Orbiter perdió el contacto para siempre con la Tierra. Era una misión de la NASA diseñada para estudiar el clima marciano y servir como puente de comunicaciones para futuras sondas. Estaba destinada a orbitar Marte. Todo iba bien, hasta que tras un viaje de 286 días desde la Tierra, la sonda se acercó al planeta rojo y simplemente desapareció. ¿Qué pasó? Resulta que el equipo de navegación usó unidades imperiales, es decir, libras por segundo, para calcular los impulsos de los propulsores, mientras que el software de la sonda estaba programado en unidades métricas, newtons por segundo. Este desajuste en las unidades hizo que la sonda calculara mal su trayectoria, provocando su destrucción. Este no sería el único fallo ocurrido en 1999. El 6 de diciembre, la Mars Polar Lander, que tenía como objetivo aterrizar en el polo sur de Marte para estudiar el suelo helado y buscar rastros de agua, se perdió durante el aterrizaje. ¿Qué pasó? La investigación apuntó a un fallo en los sensores de las patas de aterrizaje. Estos sensores debían detectar el contacto con el suelo para apagar los propulsores y permitir un aterrizaje suave. Pero las vibraciones durante el descenso engañaron al sistema, que pensó que ya había tocado tierra cuando aún estaba a unos 40 metros de altura, estrellándose contra la superficie marciana. Algo muy similar a lo ocurrido el 19 de octubre de 2016. La Agencia Espacial Europea y Roscosmos intentaron aterrizar el módulo Schiaparelli como parte de la misión ExoMars. Su objetivo era demostrar que Europa podía aterrizar en Marte sin hacer un agujero nuevo en el planeta. Spoiler, no lo lograron. Durante el descenso, todo parecía ir bien. Escudo térmico, paracaídas, pero de pronto, el sensor de orientación se saturó, ocasionando una medición errónea de la altitud que indicó una altura negativa por debajo del nivel del suelo. El sistema de navegación confiado pensó, ya estamos en el suelo. La realidad, aún estaban a 3,7 kilómetros de altura. La sonda cortó el paracaídas y terminó impactando a 300 km por hora contra el suelo. Seguro que como nosotros, alguna vez habrás dejado caer al suelo algo importante, frágil o valioso, ¿verdad? Bueno, pues te aseguramos que nada como lo que dejaron caer accidentalmente los técnicos de Lockheed Martin. Verán, en el 2003 preparaban el satélite NOAA-19, un satélite meteorológico diseñado para monitorear el clima y el medio ambiente terrestre. Mientras lo trasladaban en una instalación de Lockheed Martin, alguien olvidó colocar los 24 pernos que aseguraban el satélite a su plataforma. Durante una maniobra, el NOAA-19 cayó al suelo desde una altura aproximadamente de 1 metro. El impacto causó daños severos, con un costo estimado de reparación de más de 135 millones de dólares. Ahora, si hablamos de fallas vergonzosas, no podemos olvidar el lanzamiento del cohete Vanguard TV-3. En 1957, en plena carrera espacial, Estados Unidos quería demostrar su destreza tecnológica frente a la Unión Soviética, que había lanzado el Sputnik. El 6 de diciembre, con las cámaras de televisión transmitiendo en vivo, el cohete despegó y 2 segundos después explotó en una bola de fuego espectacular. La causa, una fuga de combustible en el motor principal, combinada con un diseño apresurado bajo la presión de la Guerra Fría. El satélite, que debía ser el primero de Estados Unidos en órbita, acabó destrozado a varios metros de la plataforma. O aún más vergonzoso, el lanzamiento del Mercury Redstone 1. El 21 de noviembre de 1960, en plena carrera espacial, los Estados Unidos estaban desesperados por poner un astronauta en el espacio con el programa Mercury, y esta misión era una prueba clave sin tripulación para el cohete Redstone, que debía llevar una cápsula Mercury a vuelo suborbital. Todo estaba listo en Cabo Cañaveral.
con la prensa y los ingenieros observando expectantes. El cohete encendió sus motores, despegó y apenas subió 10 centímetros antes de apagarse y volver a posarse en la plataforma. Sí, 10 centímetros. Pero la cosa no acaba ahí. La torre de escape, que estaba destinada a separar la cápsula y alejarla del cohete en caso de fallo, se activó, alejándose del cohete, pero dejando atrás la cápsula que debía llevar consigo, la cual 3 segundos más tarde activaría su paracaídas, dando un gran espectáculo para los medios de la época. La causa de todo, un cable que se desconectó 29 milisegundos tarde. Si pensabas que los desastres espaciales no podían ser más ridículos, sujétate porque la Mariner 1 te va a sorprender. El 22 de julio de 1962, la sonda diseñada para ser la primera en sobrevolar Venus y estudiar su atmósfera y superficie, despegó desde Cabo Cañaveral a bordo del cohete Atlas Agena B. A casi 5 minutos del lanzamiento, el cohete comenzó a zigzaguear, obligando a los controladores a destruirlo. ¿Y qué causó la pérdida de una sonda de $18 millones? Pues un guión. Sí, un guión que no se colocó en el programa de vuelo que hacía que la computadora ignorara los datos de velocidad del cohete en caso de falla. Esta pequeña omisión hizo que la computadora malinterpretara los datos de velocidad, llevando el cohete a una trayectoria incontrolable. Pero bueno, estas son cosas que pasaban al comienzo de la cohetería. En la actualidad ya no pasan cosas así. Claro, te presentamos al Proton M. Un hermoso cohete con una tendencia a fallar nada saludable, como en julio de 2013, donde perdió el control a pocos segundos de su lanzamiento haciéndose pedazos. ¿Adivinen qué causó la falla? 3 sensores de la primera etapa que habían sido colocados en una orientación incorrecta, dejando el cohete sin control de cabeceo. O más recientemente, el primer vuelo de la cápsula Starliner. Sí, la cápsula que causó revuelo no hace mucho al no poder regresar a sus 2 tripulantes a tierra. Pues el 20 de diciembre de 2019, la cápsula Boeing Starliner despegó en su primera misión sin tripulación con la meta de acoplarse a la Estación Espacial Internacional y demostrar que estaba lista para llevar astronautas. Pero, sorpresa, apenas se separó del cohete Atlas V, un error en el reloj interno de la nave hizo creer que estaba en una etapa diferente de la misión. Esto provocó que quemara combustible de más al realizar maniobras incorrectas, quedándose en una órbita equivocada sin posibilidad de alcanzar la estación espacial. Aunque la cápsula logró regresar a Tierra sana y salva 2 días después, el fallo fue un desastre para Boeing, que tuvo que repetir la prueba 2 años después. Y ahora llegamos a un clásico de los desastres espaciales, el fatídico lanzamiento del Ariane 5, el 4 de junio de 1996. Este cohete, orgullo de la Agencia Espacial Europea, estaba diseñado para ser un titán de la industria aeroespacial, capaz de llevar satélites pesados a órbita. En su vuelo inaugural, el Ariane 5 despegó desde Kourou en la Guyana francesa, cargando 4 satélites científicos del proyecto Cluster, valorados en más de $370 millones. Todo parecía ir bien, hasta que a los 37 segundos del lanzamiento, el cohete empezó a girar descontroladamente y se desintegró en el aire, explotando en una espectacular bola de fuego. La causa, un error de software. El sistema de guía inercial del Ariane 5 reutilizó código del Ariane 4, sin adaptarlo completamente. Este código intentaba convertir un valor de velocidad de 64 bits en un número entero de 16 bits. Durante el vuelo, la velocidad del Ariane 5, que era mucho más rápido que el Ariane 4, generó un valor demasiado grande para este formato, causando un desbordamiento numérico. El sistema guía, confundido, envió comandos erráticos a los propulsores, haciendo que el cohete se desviara y se autodestruyera. Ah, las cosas de no revisar los códigos. Y si hablamos de errores costosos y vergonzosos, no podemos dejar de lado el legendario telescopio espacial Hubble. Lanzado el 24 de abril de 1990, este coloso de la observación astronómica prometía revolucionar nuestra visión del universo. Pero apenas 2 meses después, el 27 de julio, la NASA anunció que algo andaba mal. Las imágenes eran borrosas. La razón, miopía. ¿Cómo? ¿Que un telescopio era miope? ¿Pero cómo es esto posible?
Pues resulta que el espejo principal de 2.4 metros de diámetro tenía una curvatura incorrecta. El error fue de apenas 2.2 micras, o sea, la 50ª parte del grosor de un cabello humano. ¿Y qué hizo la empresa encargada de esto? En lugar de corregirlo dijeron, así se va, y lo entregaron igual. El resultado, un telescopio de más de 1.500 millones de dólares, era inservible. Para solucionarlo, la NASA tuvo que lanzar una misión de servicio en 1993, donde astronautas instalaron el sistema COSTAR para hacer funcionar el telescopio con un costo adicional de 700 millones de dólares. Los espejuelos más caros de la historia. El 5 de marzo de 1982, la sonda soviética Venera 14 aterrizó con éxito en la superficie de Venus. Su misión, analizar el suelo venusiano. Todo iba bien hasta que llegó el momento del aterrizaje. ¿Y qué pasó? La tapa protectora de la lente de la cámara, que se desprendió durante el aterrizaje, cayó justo debajo del instrumento de compresibilidad. Así es, tras un viaje interplanetario de más de 100 millones de kilómetros, la sonda midió la compresibilidad de su propia tapa en lugar de la del suelo venusiano. Y por último, déjanos contarte sobre la sonda Génesis, una misión de la NASA que prometía traer un pedacito del Sol a la Tierra. Lanzada el 8 de agosto de 2021, la sonda Génesis tenía una tarea única: recolectar partículas del viento solar y regresarlas para su estudio. Tras 2 años orbitando y recolectando muestras, todo parecía ir bien hasta el 8 de septiembre de 2024, cuando la cápsula de retorno se acercó a la Tierra. Un sensor de aceleración crucial para detectar la entrada y activar el paracaídas estaba instalado al revés. Resultado, la cápsula se estrelló a más de 300 km por hora, incrustándose contra el suelo y destrozando gran parte de las valiosas muestras. ¿Y por qué pasó esto? Pues Lockheed Martin decidió saltarse una prueba antes del vuelo que hubiese identificado fácilmente la falla. Moraleja, si no pruebas tu sonda millonaria, prepárate para verla convertida en chatarra. Y estos son algunos de los fallos más vergonzosos. ¿Qué te han parecido? ¿Ya los conocías? ¿Conoces algún otro? Te leemos en los comentarios. Y si este video te ha gustado o te ha hecho reír, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte al canal. Así nos alegrarás un montón. Hasta la próxima. That may have been a small one for Neil, but that's a long one for me.